Damos inicio al curso de ética profesional y estamos en la segunda parte de la guía de estudio número 1. Vamos a seguir hablando del tema de nuestra guía que habla respecto a la virtud. Hablamos anteriormente de qué era una virtud. Hablamos de que las virtudes se pueden dar de manera intelectual. Cada uno de nosotros tenemos diferentes habilidades o destrezas y una virtud responde a ello, ¿verdad? Responde a esa habilidad que usted tiene para desarrollar algún aspecto en específico. Por ejemplo, hay personas que son muy buenas en los números, algunos otros de repente en algún deporte, algunas ejecutando algún instrumento, otras personas, pues, por ejemplo, para organizar grupos, estructurar planes, pues tienen esa habilidad y lo hacen con mucha excelencia y perfección. Entonces, una virtud responde a ello, a hacer algo con excelencia y con perfección. Ahora, ese algo de excelencia y perfección puede ser de manera intelectual como bien de manera moral. Las virtudes pues, nos ayudan a poder, nos ayudan y nos permiten apoyar a otras personas, ¿verdad? Esa ayuda busca el bien, busca una excelencia, busca una satisfacción y por ende pues hay un crecimiento. Ahora, las virtudes, si bien es cierto, hay personas que tienen las virtudes como parte de sus cualidades, es decir, que naturalmente ya están dentro de la personalidad, pero en algunos casos, pues hay virtudes que se tienen que ir adquiriendo, que vamos aprendiendo en el desarrollo de nuestra vida. Entonces, esas virtudes las vamos a relacionar ya sea con una habilidad intelectual como también con un aspecto moral. Recuerde que las virtudes en la moralidad responden al respeto, a la honestidad, a la solidaridad, a la empatía y a aquellos valores que nos van a permitir de una u otra manera pues crecer personalmente, pero también ayudar a otros a través de nuestros actos. Pero hay algunos aspectos, pues como les decía, si bien es cierto, no son, hay personas que naturalmente ya los traen como parte de sus cualidades, pues sabemos otras que probablemente no sea así y necesitamos entonces adquirir o aprender a desarrollar tal virtud. Ahora, dice, la virtud se adquiere por la repetición de actos y no solo por saber o tener la convicción. Vea, dice, se adquiere como por la repetición. Cuando nosotros constantemente practicamos, por ejemplo, vamos a hablar de la honestidad. La honestidad es un valor, es una virtud. Y resulta que, bueno, nosotros somos honestos, pero recuerde que dentro de la honestidad, la sinceridad, hay un valor que sobrepasa a estos, que es la integridad. Y la integridad responde a que nosotros seamos, que actuemos de manera correcta, aunque nadie nos esté viendo, es decir, que ya es algo ya aún más profundo. Entonces, podemos ser honestos, podemos ser sinceros, pero en algunos actos pues no vamos a ser íntegros. Entonces, cuando nosotros constantemente empezamos a practicar el que aunque no me vean, voy a hacer las cosas de la mejor manera, aunque no haya nadie presente, voy a ser honesto, voy a ser sincero, entonces ahí estamos practicando la integridad y cuando constantemente nosotros lo practicamos, eso se vuelve en una virtud, entonces adquirimos esa virtud. Entonces recuerde que constantemente usted empieza a practicar algo, pues eso se va a convertir, no solamente por tener la convicción, sino se va a convertir en algo que le va a identificar, va a ser un hábito que usted va a tener constantemente. Dice, así un hábito al ser una disposición estable adquirida como fruto del esfuerzo, resulta difícil de cambiar. En efecto, para terminar con él no basta con solo quererlo, pese a que sería el primer paso a ello. A decir verdad, la manera de remover un hábito es mediante la oposición de otro hábito que lo contrarreste o lo reemplace.
Las virtudes disminuyen mediante la realización de actos contrarios a ellas. ¿Verdad? Así como podemos adquirir virtudes, también las podemos perder. ¿Y cómo las perdemos? Cuando pues hacemos lo contrario a lo correcto, porque recuerde que una virtud es algo correcto, es hacer las cosas bien. Eso veíamos anteriormente. Porque recuerde que una virtud es algo positivo, nunca va a ser algo negativo, sino va a ser algo positivo desde el punto de vista intelectual, así como también desde el punto de vista moral, porque los valores, todos los valores, el amor, el respeto, la solidaridad, estos son valores y son positivos. Las habilidades intelectuales también son positivas, pero cuando entonces perdemos nosotros las virtudes, cuando realizamos o empezamos a actuar de manera contraria. Por ejemplo, que pues usted sea muy habilidosa en el tema de los números, usted tiene una mente muy ágil, pero ¿qué pasa si de repente pues usted en lugar de practicar, en lugar de ejercitarse más respecto al área numérica, pues dedica su tiempo a ver televisión, a dormir, a hacer cosas que no le van a traer ningún beneficio? Allí usted está perdiendo la habilidad. ¿Por qué? Porque no está practicando. Y dice que una virtud son actos repetitivos, son actos constantes o permanentes. Entonces, nosotros podemos perder las virtudes al momento de realizar actos contrarios a lo correcto. Por ejemplo, la verdad. El ser honestos es la veracidad, es un valor, es una virtud. Ahora, ¿cuándo disminuye esto? Es cuando usted empieza a justificarse, cuando usted empieza a mentir, cuando usted empieza a ocultar lo que realmente es. Entonces ahí nosotros perdemos la veracidad y por ende pues estamos perdiendo la virtud de hablar con la verdad. Entonces decíamos que hay virtudes intelectuales, pero también hay virtudes morales y responden esas virtudes intelectuales a esa habilidad, a ese conocimiento que se tiene de realizar alguna actividad. Dice, como se dijo, la virtud consiste en un hábito operativo bueno. Si se refiere al entendimiento, las virtudes se llaman intelectuales, dentro de las que se distinguen las que se relacionan con el entendimiento especulativo y las que se refieren al entendimiento práctico. Si se refieren a obrar, las virtudes se llaman morales. Son aquellas encaminadas a llevar una vida moral o buena, aquella que nos permiten tratar a las personas y a las cosas correctamente. Por lo mismo, son aquellas que están directamente más vinculadas con la voluntad. Entonces, la intelectual responde a aquel conocimiento, aquella habilidad, aquel entendimiento práctico, e independientemente de cualquier área que nosotros sepamos desarrollar. Y las morales son valores. Entonces, hay dos clasificaciones respecto a las virtudes. Le dejo esto como complemento y lectura para que usted lo realice en casa. Ahora, las virtudes fundamentales, y vamos a ver el concepto y origen. Dice, hemos señalado que el ser humano posee una serie de potencialidades que pueden ir perfeccionando a lo largo de su vida. Por lo mismo, tiene la capacidad de desplegar una cantidad considerable de virtudes posibles, como la valentía, la honradez, la mesura, la paciencia, la generosidad, la perseverancia, la responsabilidad, el orden, en fin. La lista podría ser enorme. Sin embargo, ¿existirán algunas virtudes más fundamentales que otras? Respóndase usted. De hecho, algunos pues le damos más relevancia a algunas virtudes morales que a otras. Yo le decía que el ser humano, es importante que el ser humano se desarrolle en 5 áreas, desde mi punto de vista. Yo pienso que es importante que el ser humano se desarrolle intelectualmente o académicamente, socialmente, espiritualmente, económicamente y en el ámbito amoroso. Es muy importante estas 5 áreas. Ahora, usted, eh, desde su punto de vista, con sus bases, con sus principios, le va a dar valor y las va a organizar en el orden en que usted considere importantes. Por ejemplo, para usted Dios es lo primordial, entonces va a ir en la cima. Debajo de Dios va a estar el ámbito familiar
y luego va a estar el ámbito amoroso y sucesivamente lo va a organizar. Pero probablemente para mí o para alguna otra compañera va a ser Dios el centro, el ámbito académico lo segundo, la familia lo tercero, o sea, cada uno, dependiendo nuestros valores o virtudes, le vamos a dar relevancia o los vamos a organizar según la importancia que nosotros consideremos, pero es desde nuestro punto de vista. Y pasa lo mismo con las virtudes. Cada uno de nosotros va a, las va a priorizar dependiendo su punto de vista. Por ejemplo, para usted la veracidad es muy importante y la responsabilidad. Es decir, que para usted que le hablen con la verdad y que sean puntuales, que sean responsables es muy importante, pues ese es su orden. Probablemente para mí, bueno, para mí la veracidad y la honestidad, la honradez es muy importante, entonces yo las voy a organizar dependiendo mi punto de vista. Ahora, ¿hay algunas virtudes más fundamentales que otras? Yo pienso que sí, porque imagine, de nada me serviría ser yo una persona muy perseverante en lo que yo estoy realizando si no soy honesta, si no soy íntegra, si no tengo amor, si no soy dadivosa. De nada me serviría ser perseverante o constante porque no le voy a prestar atención a las cosas realmente importantes. Entonces, para mí, yo pienso que si tendría que organizarlas, haría un listado de aquellas virtudes morales que me permiten desarrollarme como persona y que permiten no solo mi desarrollo, sino también el crecimiento de otros. Entonces, hay una jerarquía, por decirlo así, de las virtudes. La respuesta es afirmativa. Hay virtudes fundamentales llamadas por lo mismo cardinales, de origen cardo, que significa gozne o quicio, que sostienen a las restantes a modo de cimientos. Por cuatro, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Vea, estas cuatro virtudes son sumamente importantes en el ser humano. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Vea qué bonito es esto, porque si bien es cierto, como le decía, cada uno de nosotros las va a organizar o las va a priorizar dependiendo su punto de vista, ¿verdad? O sea, cada quien tiene una forma de pensar distinta. Ahora, esa forma de pensar nos va a permitir entonces organizarlas, nos va a permitir llevar a la acción nos va a permitir llevar a la acción todas esas virtudes, pero dependiendo cómo nosotros consideremos lo correcto. Pero acá nos dice que hay cuatro importantes que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Una persona prudente es una persona sabia, es una persona que antes de actuar piensa, que antes de hablar piensa, que se centra en cuanto a sus decisiones. Y la sabiduría es algo muy importante porque dice, hay una parte en la Biblia que dice que sin sabiduría no tenemos conocimiento. Entonces creo yo que esto es muy cierto. A veces actuamos de manera deliberada, de manera irracional, de manera explosiva o de manera en donde no nos centramos, no nos detenemos a pensar. Entonces es muy importante que seamos prudentes antes de actuar, antes de pensar, antes de hacer algo, seamos prudentes en nuestros actos. La justicia, usted tiene que aprender a ser una persona justa, una persona con equidad, una persona que si bien es cierto, la equidad responde a tratar a todos conforme se lo merecen y a dar a cada quien lo que es justo. Entonces, que nosotros aprendamos a que esa justicia esté presente en cada uno de nuestros actos con todas las personas sin tener preferencias o favoritismos. Cuidemos eso que es algo muy importante y que pues nos hará actuar con justicia. La fortaleza. Creo que ante cualquier situación o adversidad nosotros tenemos que tener esa fuerza, tenemos que ser ese sustento, tenemos que demostrar que en nosotros hay, por ejemplo, un refugio, hay alguien que está esperando ahí para hacer ese sustento. Entonces, la fortaleza nos permite tener templanza, es decir, que ante las situaciones adversas, ante las situaciones difíciles, nosotros sepamos actuar de manera racional, que tomemos las cosas de manera
sabia, analicemos, pensemos y posteriormente actuemos, pero que no nos vayamos al arrebato, que no nos vayamos a acciones en donde no premeditemos antes de. Entonces tenemos que tomar en cuenta estas cuatro virtudes: prudencia, justicia, fortaleza y templanza, que nos van a permitir como seres humanos desarrollarnos y crecer. Y de estas, al momento de nosotros practicar, pues estas virtudes, las demás se nos harán más fáciles y serán un pilar, es decir, serán una base para que las demás las podamos aplicar y podamos actuar de manera libre, sin titubear respecto a las decisiones que tomemos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos basados, nuestras acciones, nuestros pensamientos están basados en virtudes. Vamos a empezar a ver cada una de ellas. La primera, la templanza. Dice, la templanza es la virtud moral que modera la atracción de los placeres sensibles o deseos y procura un equilibrio en el uso de los bienes. Vea, procura un equilibrio en el uso de los bienes. Tener templanza, como yo les decía, pues es, bueno, tiene una situación, ¿cómo voy a enfrentar yo esa situación? ¿Cuál va a ser mi actitud frente a la situación? Pero no solamente allí, sino también saber decidir, saber pensar, responder. Mira, usted sabe que el ser humano, alguien decía, una psicóloga decía que las mujeres reaccionamos 95% sentimientos y 5% emociones. Es decir, que siempre le ponemos el corazón a todas las cosas, pero en el caso de los hombres pasa lo distinto. Ellos reaccionan 95% emociones y 5% sentimientos. Entonces, es importante que nosotros, ¿por qué le digo esto? Porque mire, pues, la templanza responde a que nosotros ante los placeres, ante los deseos, ante las situaciones, nosotros tomemos buenas decisiones, que nosotros sepamos actuar de manera correcta, de manera segura, que tengamos dominio propio, que podamos tomar decisiones basadas en lo correcto, en lo concreto, y no solamente por satisfacer esos deseos o complacer los placeres que nosotros tengamos, sino que lo hagamos de manera correcta. Y la templanza responde a ello, independientemente de la situación que se nos presente, pues que nosotros, nuestras acciones y nuestras decisiones sean basadas en convicciones, en decisiones concretas y correctas, no solamente por actuar, no solamente por hacer, sino que lo hagamos de manera correcta. A eso responde la templanza. Pero también tenemos, bueno, aquí a usted esto se lo dejo como lectura para que usted lo haga en casa, la fortaleza, la segunda virtud. Y dice, la fortaleza es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y constancia en la búsqueda y práctica del bien. Es decir, que yo no sé si a usted le ha pasado, pero en algún momento alguna persona se ha acercado o bien usted se ha acercado a alguien porque le genera esa seguridad, porque le da pues esa fuerza necesaria para enfrentarse ante la situación adversa o bien ante cualquier situación. Entonces, la fortaleza es una virtud moral. Esta permite que ante la adversidad, ante la situación que se presente, pues haya esa firmeza y que se puedan superar cualquier situación o cualquier obstáculo que se nos presente. Pero lamentablemente, pues no todas las personas, pues somos o reflejamos esa fortaleza ante los demás. Es importante, a veces bueno, en los hombres se escucha más esa frase, ¿verdad? Los hombres no lloran, pero realmente no es tanto que un hombre no llore, sino es porque su carácter, su temple o lo que la sociedad ha vendido es que el hombre es ese sinónimo de fuerza, de seguridad, de que uno puede refugiarse. Entonces, esa parte la tenemos que trasladar a todos los ámbitos y creo que no solo los hombres, sino también las mujeres podemos ser sinónimo de fortaleza, es decir, sinónimo de seguridad, sinónimo de refugio, sinónimo de que nos va a asegurar que ante la situación adversa o cualquier dificultad que se presente, pues vamos a tener esa firmeza, esa constancia y pues vamos a poder ayudar. Y eso, de eso se trata la fortaleza. Dice, ante el bien difícil de conseguir o el mal difícil de evitar, puede darse dos actitudes fundamentales: temor, resistir, soportar, sostener, y audacia, atacar o agredir. Es decir, que
Aquí, ante las situaciones, se puede presentar el temor o la audacia. El temor responde a resistir, soportar, sostener. Y la audacia, atacar, agredir. Entonces, pensemos, ¿cuál de las dos nosotros queremos tener? ¿Qué de las dos nosotros queremos evitar? Pero siempre pensemos en que la fortaleza es esa virtud que responde a una seguridad, ¿sí? A un refugio, a una estabilidad. Y es importante que nosotros seamos sinónimo de fortaleza. Otra de las virtudes importantes es la prudencia. Vea, muchas personas han perdido la vida, han perdido bienes materiales, han perdido oportunidades por no ser prudentes. La prudencia es muy importante. Si bien es cierto, nos vamos a encontrar en diversos escenarios en donde pues tengamos la necesidad de expresarnos, pero antes de expresarnos, evaluemos y veamos si es o no es correcto. Dice, la prudencia es la primera y más importante virtud cardinal, puesto que las otras dependen de ella. La prudencia es la capacidad de ver las cosas correctamente, de apreciar la realidad en su adecuada dimensión. Implica el recto juicio de las circunstancias del caso para saber qué hacer aplicando la norma general que regula la materia a ese caso en particular. O dicho de otra manera, dispone a la razón práctica para discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y elegir los medios más rectos para hacerlo. Vea, la prudencia dice, aquí me gustó esta última parte en donde dice que responde a la práctica para discernir, dispone a la razón práctica para discernir. Es decir, que, bueno, me encuentro ante una situación problemática, se están discutiendo, bueno, cómo voy a actuar yo? Entonces pienso, analizo, discierno entre lo bueno, entre lo malo, perdón, y actúo prudentemente. Entonces, la prudencia está ante cualquier situación. A veces, por ejemplo, con algo tan mínimo, yo no sé a usted, pero a mí me enseñaron que para hablar de una persona no hay necesidad de señalarle. Es decir, que a veces vamos en la calle y va fulano y de repente queremos indicar que ahí está y señalamos a la persona. Eso no es correcto, no se ve bien. Entonces, la prudencia a mí me dice que no debo señalar a las personas. La prudencia a mí me dice que ante situaciones, por ejemplo, hay un grupo de personas, están reunidos, están hablando, están tocando un tema delicado. Mi prudencia a mí me dice, bueno, si soy oportuna, voy a hablar. Pero de lo contrario, si considero que mi participación no tiene relevancia, prefiero quedarme callada. Si considero que al opinar pues voy a generar un conflicto, prefiero callar. Entonces, la prudencia responde a actuar correctamente, a discernir ante las diversas circunstancias que se presenten y buscar la mejor manera, el punto adecuado para poder aportar, para poder actuar. Dice, el contacto objetivo y desprejuiciado con la realidad resulta vital, particularmente si recordamos que la prudencia es una virtud moral y que por lo mismo se encuentra dentro de la actividad práctica, como la razón práctica tiene interés por saber qué debe hacerse y o cómo debe actuarse, una correcta apreciación de las circunstancias resulta imprescindible. Entonces, veamos, la prudencia va a responder a el momento correcto, al momento justo de poder actuar, de poder opinar y pues con esto no afectar ni dañar a los demás. Creo que aquí se me fue una última virtud que era la justicia. Creo que la dejé por un lado, creo que no la agregué acá. Fortaleza, vamos a ver, la templanza. Y creo que la dejé por un lado. Un número, hablamos ya de la prudencia, hablamos de la fortaleza y la templanza, pues hubo falta la justicia, no la agregué aquí, se las voy a agregar en la siguiente guía. Pero recuerde que la justicia es actuar de manera equitativa, es darle a cada uno conforme lo que merece. El ser justo responde a actuar correctamente y también tratar a las personas correctamente, no con favoritismos, no con preferencias, porque esto, pues en lugar de nosotros contribuir al desarrollo, pues lo único que vamos a hacer en los demás es crear conflictos, ¿verdad? Entonces debemos cuidar
que nuestras virtudes tengan una base. Hoy hablamos de 4 bases, hablamos de lo que era la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza como bases esenciales, del ser humano, ¿verdad? Como bases de las, virtudes morales. Y ya, pues, las virtudes intelectuales son diversas. Yo no sé usted, ¿verdad? Tendría que hacerse una autoevaluación y saber cuáles son sus virtudes intelectuales, ¿verdad? Es decir, cuáles son esas capacidades que usted puede desarrollar, con las que usted puede desarrollar diferentes actividades, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros, claro que sí, tenemos diferentes virtudes, pero nos vamos a quedar hasta acá. Esta es la segunda parte de la guía de estudio número uno y si se da cuenta, pues le dejé ahí complemento de lectura para que usted lo haga en casa y pues usted pueda ampliar un poquito más a través de la lectura el tema, ¿verdad? Así que con esto concluimos la clase del día de hoy.